Bueno, hoy es el 14 de febrero, es el día de, bueno, que se conoce normalmente como San Valentín, ¿no? Se habla mucho del amor. Tristemente, el amor en nuestra sociedad es un concepto muy distinto a lo que es el amor en la Biblia, ¿bien? El amor en nuestra sociedad es una emoción principalmente, es sentir algo, ¿no? Es una emoción que se siente hacia otra persona. Que eso, el sentimiento, desde luego, es un componente del amor, pero es la única parte que no controlamos del amor. Y siendo que en la Biblia el amor es, sin lugar a duda, consistentemente el mandamiento más importante, lo que más espera Dios de nosotros. Vamos a cambiar ahí la pantalla. Es muy importante entender el fundamento bíblico, la base bíblica de lo que es el amor. ¿Bien? Si seguimos las instrucciones de la Biblia, si amamos como dice la Biblia, pues la emoción del amor pues, es algo que viene después de actuar el amor, ¿no? La emoción, como digo, no se puede controlar. Las acciones se pueden controlar, ¿no? Y la acción es lo que manda la Biblia. Así que, muy sencillamente, quería pasar por un pasaje en Deuteronomio. En el libro de Deuteronomio, bien, Dios habla del mandamiento más grande, lo que Él espera más que ninguna otra cosa, y simplemente pues vamos a leer este pasaje, hablar de lo que significa y cómo debemos nosotros amar, bien. Yo entiendo que hoy en el día de hoy pues se habla del amor entre pareja, ¿no? El amor romántico, el amor entre hombre y mujer, y es muy importante ese tema, es algo pues es algo muy bíblico, ¿no? Pero el primer mandamiento de todos, ¿no? es amor hacia Dios, ¿bien? Más importante que ninguna otra relación que hay. Después de eso, pues amor hacia el prójimo, ¿bien? Y ahí es donde entra pues todo lo que es el matrimonio y el amor entre personas, también amor entre hermanos y bueno, cualquier otra persona que se pueda llamar tu prójimo. En el libro de Deuteronomio, esto es el quinto libro de Moisés, ¿no? Esto se escribe pues, cerca de la muerte de Moisés, seguramente hacia el final de su vida. En el libro de Deuteronomio hay que recordar que las personas que recibieron este libro, o sea, el contexto en el cual se escribió este libro, es principalmente para los hijos de los que salieron de Egipto. Bien, ¿os acordáis, no? En Éxodo, pues nos cuenta la Biblia cómo salieron los judíos de Egipto, fueron al desierto, iban hacia la tierra prometida, pero ¿qué pasa? No entraron a la tierra prometida. Por su pecado, Dios les castigó y les mandó navegar el desierto hasta que muriese toda la generación de los que habían salido, ¿no? Todos los mayores de 20 años fallecieron antes de entrar a la tierra prometida. Que es evidentemente pues muy muy triste. Se dice muy pronto, pero estamos hablando de muchísimas personas que murieron, muchísimos funerales. Cada una de esas personas, cuando murió, pues era un testimonio de las consecuencias del pecado. Era recordar a la próxima generación, recordar a sus hijos de las consecuencias de no obedecer a Dios, ¿no? Las consecuencias eran, pues, el pecado. Bueno, cuando habían fallecido todos los de la generación que salió de Egipto, bien, estaban cerca, ya a puntos de entrar en la nación de Israel, la tierra prometida, esta segunda generación de judíos. Pues Moisés repitió los 10 mandamientos, les dio una vez más los mandamientos que Dios había dado en Sinaí, en el monte Sinaí, en pues, 40 años anterior. Les habló de, bueno, los 10 mandamientos los mismos y les repitió, básicamente resumió todos los mandamientos que habían sido dados a los padres que en gran parte habían roto, ¿bien? Habían pecado. Al final el no entrar a la nación de la tierra prometida,
pues fue conectado al pecado de no confiar en Dios, ¿no? Al pecado de decir, Dios no nos puede librar. Y se echaron para atrás y por eso murieron todos. Pero el problema en sí, pues iban rompiendo todos los mandamientos de Dios. No fueron fieles a lo que Dios había dicho. Así que Moisés repite los 10 mandamientos en el capítulo 5 de Deuteronomio. Y hacia el final del capítulo 5, pues Dios les explica a los judíos, a los que van a entrar a la tierra prometida, que depende de su obediencia, depende de ellos lo que va a pasar. Dios les va a bendecir si obedecen, si siguen sus mandamientos, y Dios les va a castigar si no obedecen. Bien, depende de ellos, es su decisión. Ahora, en el capítulo 6, y ahí es donde vamos a empezar, parece que cambia de tema. No cambia de tema, pero eso parece. Mira lo que dice el versículo 1. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase. Bueno, en el capítulo 5 es donde Moisés repitió todos esos mandatos, ¿bien? Así que lo tenían claro. No vamos a pasar otra vez por los 10 mandamientos y las otras reglas, pero Moisés los había repetido, ¿no? Dice, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Bien, son mandamientos, no son recomendaciones. No son observaciones en cuanto a la voluntad de Dios, no, son mandamientos. Dice Dios, os los he decretado para que las sigáis, para que las pongáis por obra, no simplemente conocerlas y respetarlas, ¿no? Sino ponerlas por obra, significa vivir conforme a estos mandamientos, ¿no? Tú y yo, cada uno aquí, vivimos con el luchar continuo contra el pecado, ¿verdad? Conocemos, yo creo que todos conocemos bastante bien los mandamientos de Dios, conocemos lo que está bien y lo que está mal, conocemos lo que deberíamos hacer y no deberíamos hacer, y a pesar de conocer lo bueno y lo malo, pues pecamos, ¿bien? Caemos en el pecado vez tras vez tras vez. Nos encontramos en la misma tesitura que estos judíos con los cuales estaba hablando Moisés, ¿no? Bueno, Dios les dice poner por obra mis mandamientos, obedecer, ¿bien? Esto significa, pues, no hurtarás, no mentirás, no codiciarás, no tomarás el nombre de Dios en vano, no tendrás dioses ajenos delante de mí, ¿no? Todos estos mandamientos que son muy fáciles de decir y memorizar y muy difíciles de cumplir, ¿bien? Pues Dios está diciendo, yo espero obediencia. Eso es lo que debéis de hacer. Dice, que las pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotras para tomarla, para que, dicen 2, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida para que tus días sean prolongados. Ahora, es muy curioso como Dios les está diciendo, o sea, esencialmente quiero que me temáis, ¿no? Quiero que yo sea temido. Es una cosa seria, ¿no? Es una cosa pesada lo que está diciendo aquí Dios. Fíjate, Dios no está en el cielo diciendo yo simplemente quiero que la gente me quiera, en un sentido, que la gente siente bien acerca de mí. Hablando del amor como un sentimiento, eso no es lo que busca Dios. De hecho, lo que Dios busca es el temor de su pueblo. Bien, ahora, esta palabra temor es mucho más profundo que simplemente, pues, temor, como uno teme, pues, la muerte o teme algo que le pueda pasar, ¿no? No estamos hablando aquí de miedo, en principio. Estamos hablando, bueno, la palabra más análoga, el concepto más cercano, una forma de verlo es el respeto, ¿no? El temer, pecar, porque respetas tanto a Dios. Bien. Es posible que vayan cambiando las generaciones, ¿no? Y el concepto de temor o honor
o honra hacia los padres, pues parece que generacionalmente se va perdiendo cada vez más, ¿no? Yo no sé cuánto eso es cierto, siempre se dice que cada generación es peor que la última y al final pues eso no funciona infinitamente, no puedes infinitamente ser peor que el anterior. Pero es fácil pensar en tiempos anteriores donde los hijos temían a los padres. Y otra vez, no en el sentido de temer por miedo, sino tener respeto, tener honor o querer honrar a sus padres. ¿Bien? Es lo que Dios manda de su pueblo. Su pueblo se les ve como hijos, ¿bien? Son como hijos que deben de temer, deben de respetar y por ese temor y respeto obedecer a su padre. Eso es lo que Dios quiere. Es muy importante que Dios empieza hablando así del temor, ¿vale? Yo sé que no es un concepto bonito, no es una cosa que nos gusta pensar en este deber de temer a Dios, ¿no? Preferimos pensar en un Dios que te ama y que simplemente quiere tu bien y que es como un oso amoroso, algo así, ¿no? Pero Dios, eso no es el Dios de la Biblia. Dios exige temor de su pueblo. Bien, ahora, el que no quiera o el que no le guste lo que la Biblia dice acerca de Dios, es su problema, ¿no? Lo que la Biblia dice es lo que la Biblia dice. Dios quiere y exige el temor de su pueblo. Eso es lo que dijo a los judíos, ¿bien? Para que temáis a Jehová tu Dios, guardando sus estatutos y mandamientos. Ahora, cuando un padre, una madre, exige temor de sus hijos, no lo hace porque odia a sus hijos, ¿verdad? O sea, no lo hace porque no quiere lo mejor de sus hijos. El padre que quiere el temor de sus hijos, y otra vez, el temor no os quedéis simplemente con la idea del miedo, ¿no? El respeto, podría decir, de sus hijos, lo hace porque este padre sabe lo que es mejor para sus hijos, ¿no? ¿Cuántas veces un niño no respeta a su padre, no respeta lo que ha dicho su padre o su madre y se hace daño por culpa de no tener respeto? Bien, eso pues lo entendemos como padres, entendemos esta idea. Es lo que Dios eso es lo que Dios quiere para nosotros. Dios ama a sus hijos y exige respeto porque quiere lo mejor para nosotros. Bien, o sea, es una relación muy parecida aquí. Pero no nos podemos escapar de esta idea, ¿no? Dios exige el respeto, Dios exige, demanda temor de los que le siguen. Dice, oye pues, versículo 3, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra. Poner por obra los mandamientos, ¿no? Los 10 mandamientos y más, y todo lo que Dios había dicho. Para que te vaya bien en la tierra, que fluya leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Aquí otra vez vemos, ¿no? Dios no quiere, simplemente quiere obediencia y lo quiere porque Dios quiere esclavizar a un pueblo. Dios no está buscando simplemente un montón de personas que hacen su voluntad y ya está. Bien, me imagino, para eso tiene los ángeles. O sea, Dios podría demandar servicio de los ángeles o de las personas, o sea, él tiene toda la capacidad de eso, ¿no? Pero ¿qué quería Dios? Dios quería gente que voluntariamente le sirvieran y le temieran, y dice, para que les fuese bien, ¿no? Porque igual que un padre le pone normas y le pone condiciones y exige cosas de sus hijos, Dios pone normas, Dios pone reglas y mandamientos para que vaya bien la vida de sus hijos. Y Dios les dijo a los judíos, si obedecéis lo que yo os mando, no está diciendo simplemente que les va a premiar, no está simplemente diciendo yo os voy a dar bendiciones como recompensa, que eso es, o sea, que Dios sí bendice y Dios sí recompensa, ¿bien? Pero eso no es lo que está diciendo esto. O sea, Dios quiere lo mejor para su pueblo, porque si siguen sus instrucciones, les irá bien, es lo que se está diciendo.
si obedeces lo que yo te digo, te irá mejor la vida, te irá bien en la tierra en la cual entráis. Dice, la tierra prometida, muchas veces, en la Biblia dice muchas veces, ¿no? Una tierra que fluye leche y miel, ¿bien? Simplemente es una forma de decir, es una tierra buena, rica, que traerá bendición. Es un poco como el País Vasco, ¿no? Próspero, que tiene, la tierra produce, ¿no? Es buena tierra, es un buen sitio. Contrasta eso con el desierto, donde han estado por 40 años los judíos, ¿no? Y muchos han nacido en el desierto y es todo lo que han visto en sus vidas, ¿no? Pues Dios les está diciendo, no, el sitio a donde vais es tantísimo mejor, ¿no? Fluye leche y miel. Es simplemente una expresión, ¿no? Para decir, hay prosperidad, hay hay cosas buenas allí, ¿bien? Hay ganado, hay miel, ¿no? Hay fruto. Estáis yendo a un sitio bueno, no lo fastidiéis. No lo fastidiéis, ¿no? Obedecedme para que os vaya bien. Dice Dios, pues para eso hay que temerme, ¿no? Hay que respetar mis mandamientos. Hay que respetar lo que yo exijo. Lo que yo digo que está bien y lo que está mal. Dice, entonces multiplicaréis, como ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, versículo 4, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Ahora, este versículo era muy importante en los tiempos de los judíos. Bien, en estos tiempos la idea del monoteísmo, o sea, que solo hubiese un Dios, era extraño, era ajeno, ¿no? Todas las culturas alrededor de los judíos no creían en un Dios, creían en una multitud de dioses, ¿no? Fuese el dios del sol, el dios de la luna, o muchos dios de la fertilidad, un montón de dioses que se servían. No, hoy en día estamos muy acostumbrados a una idea monoteísta, ¿no? Donde solo hay un Dios. Pero para los judíos no, esto era algo muy distinto a la cultura alrededor de ellos. ¿Bien? Dios les está diciendo, oye, no estáis sirviendo a ídolos y buscando el ídolo que toque para cierta cosa, ¿no? En plan, sírvele a él. ¿Y por qué la gente servía a ídolos? Es que esto es un cambio fundamental, una cosa fundamentalmente distinta a cualquier religión. ¿Bien? La gente en las culturas alrededor, los egipcios, los cananeos, la gente alrededor de los judíos, servían a muchos dioses. ¿Por qué? No por una relación personal con esos dioses, no por amor, ni siquiera por respeto, ni nada de esto, ¿no? Porque hacían ofrendas y porque servían y adoraban a dioses. Porque esperaban a cambio bendiciones, ¿no? Adoraban al sol porque esperaban que el sol les diese calor. Adoraban a los dioses de la fertilidad porque esperaban tener, pues, hijos. Adoraban a todas estas cosas que evidentemente pues, no eran vivas, ¿no? Adoraban ídolos porque esperaban a cambio recibir algo, ¿no? Esperaban que esos ídolos les recompensaran de una forma u otra. Pero eran ídolos, no eran ciertos. Y yo me imagino que los que les adoraban entendían de alguna forma que eran ídolos. Yo no creo que la gente pensaba que el sol realmente les escuchaba. O un ídolo de piedra o lo que sea, ¿no? No sé cuánto creían o cuánto se metían en sus religiones los de alrededor. Me imagino que, como siempre, habrían pues, más fanáticos y menos fanáticos. Pero la gente estaba en su religión como si fuese un intercambio. No, yo te doy veneración, adoración, oración, lo que fuera, y tú me das lo que yo quiero. Dios no quería eso, o sea, Dios era distinto. Y cuando dice, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, o sea, Dios está diciendo, a ver, yo no soy un ídolo, yo no soy una estatua que vas a orar y vas a recibir bendición a cambio, ¿no? Tú no me estás dando nada con tu adoración. Esta idea de las culturas alrededor era que podían como hacerle contento a su Dios para recibir algo a cambio. No, o sea, la gente no le adoraba a Dios
para que Dios estuviese contento con ellos. Dios está diciendo aquí, yo soy Dios, o sea, yo absolutamente soy cierto y en control de todo. No venís a mí como en cualquier otra religión, simplemente pues porque queréis recibir algo a cambio, y esto es la forma más eficaz de recibir lo que quieres en la vida. No se adora a Dios por eso, se adora a Dios porque Dios es Dios. Se adora a Dios porque Él es el creador, el dueño de todo, y merece nuestra adoración. Bien, es un cambio fundamental, y esto es muy, muy, muy importante para los judíos. Dios no estaba allí, no era una maquinita donde metes pues 100 pesetas y te sale un premio, ¿no? No le dabas a Dios oración, veneración, ofrendas, sacrificios, y a cambio recibías cosas. Dios está diciendo, no, yo soy Dios, yo soy el creador, yo soy real, yo soy el que está en control de todo. Adórame porque tenéis que hacerlo, porque es correcto, ¿bien? Porque yo lo exijo, yo lo demando. Bien, oye, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Monoteísmo, la idea de... Y más que no hay competición, bueno, es eso, no hay competición con Dios. Dios es absolutamente el único Dios, la única autoridad. Ahora llegamos al versículo 5, bien, ahora llegamos al versículo del amor. Y ahora dirás, después de todo esto, no, donde Dios exige temor, Dios exige nuestra adoración, exige obediencia, es como un Dios que demanda mucho. Ahora llegamos al versículo 5. Y en este contexto, pues es curioso, ¿no? Dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas. Bien, no hay realmente significado radicalmente diferente entre corazón, alma y fuerzas, ¿no? Dios no está hablando de 3 tipos de amor, ni nada. No, está diciendo, me debéis obediencia, debéis temerme, yo soy el único Dios, no hay opciones, no hay alternativas, no puedes escoger el Dios que tú quieras, ¿no? Yo soy el único Dios y yo merezco absolutamente tu obediencia. Y ahora, es más, les dice, y amarás. Es como, no es suficiente simplemente obedecer, sino además exijo vuestro amor. Ahora, si entiendes el amor como nuestra cultura llama el amor, ¿no? Como una emoción, una respuesta, un sentimiento, esto no tiene absolutamente sentido, ¿verdad? ¿Cómo vas a exigir amor de una persona? No se puede, ¿no? Según la definición cultural del amor, el amor surge, ¿no? El amor tú no lo controlas, es algo que pasa y ya está, ¿no? Y uno tan fácilmente empieza a amar a una persona como deja de amarle y empieza a amar a otra persona. Está fuera de tu control, ¿no? Tú simplemente sigues lo que venga en el corazón. No, entonces no tiene ningún sentido este versículo, ¿verdad? Porque ¿por qué vas a amar a alguien que te está exigiendo obediencia de esta forma? Pero el amor no es una emoción, el amor no es eso, ¿bien? Cuando Dios dice amarás, está diciendo pondrás en primer lugar a Dios. Así de sencillo, realmente no hay que complicarse mucho más. ¿Qué es el amor? El amor es poner a otro antes que a ti. Poner a Dios antes que a ti. Es decir, no voy a hacer lo que yo quiero, voy a hacer lo que Dios quiere. Eso es el amor. Bien, una forma muy sencilla de ver el amor. Amarás a Jehová con todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Esto es decir, no es un 80% lo que Dios quiere y un 20% lo que yo quiero. No puedo 6 días a la semana amar a Dios y el último día hacer lo que yo quiera. No puedo hacer cierta cantidad al día, estar amando a Dios, y guardarme una horita para amarme a mí mismo. Cuando Dios dice con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, está exigiendo el 100%, ¿no?
en todo momento, siempre Dios debe ser primero. Ahora, esto es una exigencia tremenda, ¿no? O sea, esto es mucho lo que está pidiendo Dios, ¿no? Y muy distinto a lo que diría nuestra cultura, cualquier amigo, ¿no? La gente hoy en día, pues que te dicen, no, tienes que pensar más en ti mismo, ¿no? Tienes que hacer lo que te va a hacer feliz a ti, ¿no? Tienes que dejar de escuchar a los demás y hacer lo que te diga tu corazón. Tienes que ponerte, o sea, tener más autoestima. Esto es lo opuesto. Bien, radicalmente diferente a lo que piensa el mundo hoy en día. Amarás a Dios, amarás a Jehová, y no estamos hablando otra vez de un sentimiento, ¿no? No estamos hablando de una emoción. Amarás a Dios significa pondrás primero a Dios en todo tu corazón, en toda tu alma, con todas tus fuerzas. Entonces, absolutamente todo lo que hagamos y digamos y pensemos, todo debe ser Dios primero, yo segundo. Bien, ahora, eso es muy difícil. Bien, hay que decirlo. Somos pecadores, ¿no? Y yo, desde luego, no quiero... yo no estoy aquí hablando como si yo cumpliese este mandamiento, ¿no? Yo soy el primero que falla. Y actúo en mi propio interés en vez de haciendo lo que yo sé que Dios quiere que yo haga, ¿no? Porque soy rebelde y soy egoísta y no amo a Dios con todo mi corazón, ¿bien? Pero esto es el mandamiento de Dios, esto es lo que Dios espera. Dios no estará contento con el 90%. A Dios no le interesa un cristiano al 90%, un siervo al 90%. No, Dios exige absolutamente todo. Amarás a Jehová tu Dios de todo corazón, de todo y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Dice el versículo 6, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Estas palabras son los mandamientos, ¿no? Lo que Dios espera de las personas. Ahora uno puede decir, ¿no? Pero yo no quiero un Dios que exija tanto de mí. Yo prefiero un Dios que me deje tranquilo y me deje vivir como me dé la gana, ¿no? Está bien, o sea, puedes preferir lo que tú prefieras, ¿no? Pero tú no controlas quién es Dios, tú no controlas lo que Dios espera, ¿no? Esto es simple, y yo no estoy inventando aquí nada, ¿no? Esto es simplemente lo que Dios dice, lo que Dios espera. Dios es, al final, tu creador y mi creador. Dios es el dueño de ti y de todo lo que te rodea, ¿no? Esto es la exigencia de Dios. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Esta es la idea de conocer, memorizar, entender perfectamente lo que Dios espera, ¿bien? Ahora, tenemos hoy en día tanto acceso a Biblias y audiobiblias y... o sea, es tan fácil leer y conocer los mandamientos de Dios que realmente no hay ninguna excusa. Piensa en los tiempos de los judíos, donde no tenían libros, no podían tan sencillamente leer la Biblia y leer todos los mandamientos, no, tenían que empeñarse mucho, tenían que estudiarlo a fondo, tenían que poner muchísimo empeño en entender y aprender los mandamientos de Dios. Nosotros no tenemos ninguna excusa por lo fácil que es, ¿no? No solamente la responsabilidad de conocer para sí mismos los mandamientos, sino de enseñar los mandamientos a sus hijos, a los de su casa, y de tenerlos en mente. Bueno, dice, ¿no? Estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte. Eso realmente refleja el 100% del tiempo, ¿no? O estás dentro de casa o estás fuera de casa, incluso cuando estás dormido, es la idea. Siempre tienes que estar hablando, repitiendo y tenerlas en cuenta, es la idea. Al acostarte y cuando te levantes. Esto es decir, tan sencillamente, tu 100% siempre deberías estar pensando en
el obedecer a Dios, en hacer lo que Dios quiere de ti. No es algo pasivo, no es una rutina en la cual pues aprenderás por rutina a ser un cristiano, a hacer lo que es correcto y ya no hay que pensar en ello, ¿no? No, esto es al 100% que esto sea lo primero en tu mente, que estés enfocado siempre en, a ver, ¿qué es lo que Dios espera de mí ahora? Otra vez, esto es muy difícil, y ahora en nuestro tiempo hay tantas distracciones, tantas cosas que compiten por nuestra atención, ¿no? Que esto es un estándar muy muy alto, el estar continuamente diciendo, Dios, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cómo puedo obedecerte? ¿Qué es lo que tú esperas de mí ahora? Pero eso es, otra vez, lo que exige Dios, ¿no? Esto no son mis palabras, esto es palabra de Dios. Dice el 8, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Los judíos después hicieron esto un poco, casi literalmente, ¿no? Tenían como pulseras y collares y cosas en miniatura escrito los mandamientos. Bien, esto era un poco llevarlo a lo literal aquí. No está diciendo Dios literalmente de hacerlo, ¿no? Está una vez más diciendo que 24 horas al día los mandamientos de Dios son lo más importante y estás obedeciendo y siguiendo los mandamientos de Dios. ¿Vale? Simplemente, pues no hay momento donde estés libre. En todo momento exijo tu obediencia. Dice, las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, lo mismo, ¿no? Los judíos tenían por este versículo, pues tenían la costumbre de escribirlo en el marco de su puerta y hacer cosas así, ¿no? Fíjate que no tenían casas en este momento, vivían en el desierto, ¿no? Pero cuando tuvieron casas, pues se hizo esta costumbre, bueno, en respeto a este versículo, en respeto a lo que les estaba diciendo. Pero, a ver, es muy sencillo, es muy claro lo que Dios está diciendo, ¿no? O sea, en todo momento estás concentrando en obedecer a Dios. Más que ninguna otra cosa. Fíjate, o sea, es muy difícil. No es fácil. Y otra vez, no es algo que haga yo. No es algo que soy capaz yo de cumplir al 100%. Bien, somos pecadores, somos humanos y no llegamos al nivel que exige Dios, ¿no? Fracasamos y fallamos mucho. Pero otra vez, esto es simplemente el estándar, simplemente lo que Dios exige. ¿Bien? ¿Y por qué lo exige? Pues porque Él tiene el poder de exigirlo, Él tiene la autoridad para exigirlo. Él tiene toda opción de pedir lo que Él quiera de su creación, ¿no? Y no tenemos nosotros opción de responder. No tenemos razón, no podemos contradecir o discutir con Dios en esto, ¿no? Dios es nuestro creador, Dios es el que nos hizo. Ahora, entendiendo nosotros, como no entendían los judíos, tú piensas en escuchar esto y no saber todo el plan del Evangelio. Estos judíos, yo creo que es imposible que entendieran cuánto Dios les amaba a ellos. Dios está exigiendo amor, y ahora el amor entendiendo, ¿no?, que aquí significa obediencia, o ponerle a Él primero, ¿no? Dios exigía este amor. Los judíos no tenían, yo creo, idea de cuánto les amaba Dios. Igual que un niño no es capaz de entender cuánto le aman a sus padres, ¿no? Cuando le exigen, cuando le ponen reglas y le ponen exigencias y cosas así. El niño no entiende cuánto le aman o que le hagan esto por amor. Y los padres nunca son perfectos, ¿no? Está claro. Pero Dios sí, ¿no? Dios ama. Ellos no entendían el plan del Evangelio. Ellos no entendían que este mismo Dios que les está dando todas estas exigencias, ¿no? Este mismo Dios sacrificó a su Hijo por rescatar a gente que no cumplió sus exigencias. Este mismo Dios que exige tanto, cuando fracasaron los judíos y cuando fracasamos tú y yo y no hicimos lo que era nuestro deber hacer, en vez de echarnos fuera de su presencia, en vez de castigarnos por nuestro pecado, ¿qué hizo? Castigó a su propio Hijo para que pudiésemos
tener una relación cercana con Él, como si hubiésemos cumplido perfectamente esto. Ahora, ¿entiendes un poco de cuánto es el amor de Dios hacia nosotros? Bien, por eso dice Juan, en primera de Juan, ¿no? Dice, ¿por qué le amamos a Dios? Le amamos a Dios porque Él nos amó primero. O sea, tenemos toda razón del mundo por hacer exactamente lo que nos dice Deuteronomio, ¿no? Por muy serio, por muy pesado que parezca, y seguro que parecía para los judíos, hay toda razón del mundo por amar a Dios con todo el corazón y con todo el alma y con todas sus fuerzas, ¿no? O sea, cuando uno te ama a ti, la respuesta natural, la respuesta normal es amar, devolver ese amor. Y Dios nos ama tantísimo más de lo que nosotros le amamos a Él. O sea, nosotros en el Nuevo Testamento, teniendo el resto de la Biblia, tenemos muchísimo más razón, bueno, por lo menos motivación por amar a Dios. Aparte de que Él lo exige, aparte de que se lo debemos, ¿no? Pero entendiendo la maravilla del Evangelio, entendiendo lo que Él hizo por nosotros, debería ser tanto más fácil para nosotros cumplir que para los judíos. Porque sabemos de la Biblia que Dios nos ama de una forma increíble, o sea, impensable cuánto ha sacrificado Dios por nosotros, ¿no? Por lo tanto, ¿exige Dios mucho de nosotros? Pues sí. Pero hay razón o sea, tenemos motivación, aparte de la obligación, tenemos motivación por obedecerle, tenemos motivación por ponerle el primero absolutamente. Porque aunque no lo hacemos, porque aunque fallamos en nuestro deber, Dios nos ha amado, Dios nos ha ofrecido rescate a cuesta de su propio Hijo, ¿no? A cuesta de una persona inocente que se sacrificó por nosotros. Bueno, voy a terminar brevemente yendo al Nuevo Testamento, pasaje bastante conocido, en Mateo, tengo aquí arriba, en Mateo 22 vienen unos, en el tiempo de Jesús, han pasado miles de años desde Moisés, vienen y le preguntan a Jesús, ¿no? ¿Cuál es el mandamiento más grande? Porque se discutía, ¿no? De los 10 mandamientos, ¿cuál es el más importante? O de todos los demás mandamientos, porque hay mucho más que 10. ¿Cuál es el más importante? Bueno, le preguntaron a Jesús. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Ahora, entendemos, ¿no? Yo creo que conocemos todos un poco aquí el contexto. Estas personas le odiaban a Jesús, simplemente querían descreditarle, querían engañarle a Jesús, o querían que Jesús metiera la pata con una contestación. ¿Qué pasa? Uno de ellos, Mateo 22, 35, y uno de ellos, intérprete de la ley, esto es entre comillas, pues experto en la ley, experto en la Biblia, le preguntó por tentarle diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? ¿Qué es lo más importante en la Biblia, ¿no? ¿Qué es lo que Dios exige de nosotros? Bueno, un poco estúpido preguntarle a Jesús. Jesús es Dios. No, Jesús es el que escribió la ley. Jesús es el que exigió a las personas el amor, ¿no? Bueno, ¿cómo contesta Jesús? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Bien, bueno, Jesús evidentemente sabía perfectamente lo que Dios quería, porque Jesús es Dios. Y les dijo, ¿no? Tan sencillo. Esto es el mandamiento. Ahora, otra vez, dices, ¿cómo puedes mandar el amor? ¿Cómo puedes exigir amor? No tiene sentido, y estoy de acuerdo, no tiene sentido si no cambias un poco tu definición de lo que es el amor. Si no adoptas la definición de la Biblia. Bien, si usas la definición del amor, pues que es simplemente un corazón, ¿no? Y una emoción, pues entonces esto no tiene ningún sentido. ¿Vale? Pero si entiendes el amor con la definición bíblica, que es poner a otra persona antes que a ti, ¿no? Poner a Dios antes que a ti, hacer lo que Dios quiere, no lo que tú quieres. Entonces esto tiene sentido, ¿no? Este es el primero y grande mandamiento. Dios exige que le pongamos a Él primero. Cualquier otra cosa es idolatría. Bien, cualquier otra cosa es reemplazar
a Dios. Es como pues, traicionar a tu rey, poner a otra persona en su lugar. ¿Bien? Esto es el mandamiento de Dios. El segundo, y aquí pues entramos un poco más cercano a lo que es la idea de San Valentín y eso, ¿no? El segundo mandamiento, segunda cosa más importante, es ¿cuál? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Bien? Ahí es donde entra pues todo lo que es, porque claro, no es suficiente tu relación con Dios. Tener una relación perfecta con Dios no es suficiente. Es tu deber, es lo que deberíamos tener. Pero también tenemos la obligación de tener una relación perfecta con los de a nuestro alrededor. Bien, y no digo en el sentido de que todos te quieran a ti, porque tú no puedes controlar las acciones de otra persona, ¿no? Pero tú hacia otra persona deberías amar. Tú deberías tener una relación, por tu parte, perfecta. El segundo mandamiento es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien, y otra vez, si entiendes esto como una emoción, es absurdo. ¿Cómo puedes tú tener emociones positivas hacia gente mala? Imposible, ¿no? ¿Cómo puedes tener una emoción positiva siempre hacia alguien que te hace daño a ti? Imposible. No tiene sentido esto, según la definición normal de lo que es el amor. Pero, otra vez, definición bíblica del amor, ¿cuál es? Poner a otra persona, poner al objeto de tu amor antes que a ti. Sacrificar. Buscar el bien de otra persona en vez del bien tuyo. Entonces, se entiende, ¿no?, lo que Dios está diciendo. Tratar a otra persona, actuar para el bien de otra persona antes que el bien tuyo propio. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Todos sabemos cómo amarnos a nosotros mismos. Todos sabemos hacer lo que nos apetece. Bueno, en vez de eso, o igual que eso, tratas a los demás, ¿no? Si hay algo que no quieres que te hagan a ti, no lo hagas a otra persona. Es muy sencillo. Jesús da la explicación más sencilla del amor que existe. Si no sabes cómo amar a otra persona, pues ¿cómo te gustaría que te traten a ti? Haz eso, ¿no? Más sencillo que eso no puede ser. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dice, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. No tienes que ser un experto en todos los mandamientos de la Biblia. No tienes que tener todo conocimiento. No tienes que ser increíblemente estudioso, como los fariseos eran, para conocer todo detalle de toda la Biblia. Yo siempre repito, ¿no? Estudiar la Biblia y debemos intentar aprender todo lo que podamos. Pero es muy, muy, muy sencillo. Bueno, no sé si es la palabra correcta. Es muy claro, muy fácil de entender, ¿no?, lo que Dios quiere de nosotros. Amar a Dios con todo nuestro corazón, mente, fuerzas, y amar al prójimo como a nosotros mismos. Bien, eso incluye, desde luego, pues, a una pareja, o esposa, novio, lo que sea, amar a esa persona como a ti mismo. Pero también, Dios no dijo los dos mandamientos son amar a Dios y amar a tu cónyuge, ¿no? Él dijo amar a tu prójimo. Y después habla cuando habla de la parábola, ¿no?, de quién es mi prójimo, pues tu prójimo es la persona con quien te topes. Cualquier persona. Bien. No vas escogiendo unos cuantos prójimos para amar y ya está. No, debemos, igual que debemos a Dios nuestro amor, y es la razón lógica, la respuesta lógica, debemos a los demás nuestro amor. Bien. Ahora, tu compañero, tu prójimo, igual no merece tu amor. Dios sí, pero tu compañero no lo va a merecer. Igual que tú no mereces su amor. Bien. Y yo no merezco el amor ni de Raquel ni de ninguna otra persona. Pero Dios lo exige. Bien. Eso es lo que Dios espera. Y parte de obedecer a Dios y de amar a Dios es amar al prójimo. ¿Bien? Bueno, muy sencillo, no es mensaje muy complicado, ¿no? Pero ¿qué es lo que la Biblia dice del amor? Yo creo que es bastante claro. Muy difícil de obedecer, muy difícil de hacer, pero es muy fácil de entender. Bueno, vamos a terminar ahí. Nuestro Padre, damos tantas gracias por tu palabra, gracias por amar tanto a
a tu creación, que sacrificaste a tu Hijo por nosotros. Pido que nos ayudes a obedecerte, pido que nos ayudes a amarte más. Si hay alguna persona escuchando que no es salva, no ha sido perdonado por sus pecados, pido que obres en su corazón y que te conozca y que te aprenda a amarte. Te damos tantas gracias por lo que has hecho en nuestras vidas. En el nombre del Señor Jesús, te pedimos todo. Amén. Amén.